Ahora vamos a ver un poco de análisis, lo que es dominio, imagen. Fíjate, si nosotros tenemos acá el eje cartesiano, ¿no es cierto? Tenemos las variables independientes, que ya vimos que es sobre el eje de las X. Y después tenemos las variables dependientes, que vimos que es sobre el eje de las Y. Sobre el eje de las X, estas variables independientes, donde justo pasa la función, se la llama el eje de abscisas también, ¿sí? Abscisas. Y en el eje Y se llama eje de ordenada, que es donde va a pasar, justo va a pasar sobre ese eje. ¿Estamos? Bueno, acá en la intersección va a ser el 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función, vamos a ver primero qué es una función. Vamos a suponer que yo vengo acá, tengo un puntito vacío. Ahora vamos a ver qué es esto. Y de acá vengo acá así, tiqui, 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 hasta acá. Y acá te hago un puntito pintadito. Ahí está. Este va hasta 4, este va hasta menos 3, este va en 2. Y vamos a suponer que acá tenemos menos 2. ¿Sí? Entonces, si el punto está vacío, quiere decir que justo ahí no existe la función. No hay función ahí. No hay gráfica. No hay ningún valor. ¿Estamos? Es decir, este punto así vacío quiere decir que no hay nada. No hay nada. Por eso está vacío. Y se representa con punto vacío, que es equivalente a decir los paréntesis. Ahora bien, si el punto está pintadito, esto quiere decir que sí hay. ¿Estamos? Que sí está ese valor. Y se representa también con corchetes. Entonces, vamos a ver ahora si esto es o no una función. Bueno, es muy fácil. O sea, agarras una regla y te fijas si corto o no. Entonces yo digo, a ver, acá, ¿corta el grafiquito en algún lugar? Sí, lo corta ahí. Buenísimo. ¿Cuántas veces? Una sola. Sigo. ¿Ahí corta? Sí, ahí. Me voy fijando. Siempre va a cortar, mira, en un solo valor, en un solo punto, en un solo punto, acá en un solo punto, ahí en un solo punto. Entonces, esto es función. Es función. Pero ahora vamos a ver de dónde hasta dónde es función. Vamos a ver otro ejemplo. Y después volvemos acá. Si yo, por ejemplo, tuviese una gráfica, esto se completa igual, eje X, eje Y, se pueden poner los cuadrantes en números romanos, el 1, el 2, el 3, el 4, eso va en romanos, acá va menos Y, menos X, menos 1, menos 2, menos 3, bueno, y así vas ubicando todos los numeritos. Entonces, vamos a suponer ahora que tenga, por ejemplo, algo así, que empieza acá y que viene acá así, tiqui, 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 así, y va para allá. Tengo esto, ¿no? Y hago acá una flechita. Esta flechita lo que quiere decir es que esto va a seguir, 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 va a seguir. Se va a ir para allá. ¿Estamos? Entonces, me fijo, a ver. Apoyo la regla. Siempre así, de esta manera. Digo, acá, ¿corta? Sí, acá. En un solo punto que vendría a ser ese. Acá corta ahí un punto. Hasta ahora es funciones, 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 funciones. Acá, ¿qué pasa? Corta en 1, 2, 3, 4, 5, en un montón de puntos. Ya no es función. Si yo lo hubiese parado acá, tampoco es función. Acá sí, porque corta en un pedacito, pero ya con que en un solo pedacito corte en más de un punto, no es función. Entonces esto no es una función. No es función. ¿Estamos? Vamos a volver a la anterior. Entonces esta sí es una función. Pero ¿qué pasa? Acá no hay nada. ¿No ves que no hay nada ahí? Si yo te pregunto cuando X vale menos 4, ¿cuánto vale Y? ¿Qué sé yo? No vale nada porque no hay nada. Cuando X vale 5, ¿cuánto vale Y? No hay nada, así que no vale nada. Cuando X vale menos 2, ¿cuánto vale Y? Si yo vengo acá, pasa por ese puntito y en Y vale acá. Cuando X vale menos 3, tiqui, 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 en Y vale 2. Es decir, que este vendría a ser el punto, vendría a ser, porque en realidad no existe porque está vacío,
en x menos 3 en y 2. Por ejemplo acá, cuando x vale 4, si yo me fijo en el eje y, ¿cuánto vale? Tiki tiki por acá. La mitad entre 2 y 3, vamos a poner que es 2,5. Entonces este vendría a ser el punto. Cuando x vale 4, en y vale 2,5. Entonces, analizando el dominio de esta función, el dominio va a ser de menos 3 con paréntesis, porque el puntito está vacío, hasta 4 con corchete, porque el puntito está pintado. Tal cual se escribe. Entonces, eso es que el dominio de esta función de f va a ir de menos 3 con paréntesis, es decir, paréntesis menos 3, hasta 4 corchete porque está pintadito. Y ese es el dominio de la función, ¿sí? Para ver la imagen es lo mismo, solo que en vez de leerlo sobre el eje de las x, lo vamos a leer sobre el eje de las y's. Entonces, la imagen, si vemos, yo voy con la regla, por ejemplo, cuando y vale menos 3, no hay nada porque no pasa nada por acá. Cuando vale menos 2, ahí arranca. Cuando vale menos 1, pasa por acá y por acá. Cuando vale y 0, pasa por acá y por acá. Cuando y vale menos 1, pasa por aquí y por acá. Cuando y vale 2, por ejemplo, que sería acá, pasa por acá y por acá. Y cuando y vale 2,5, pasa por acá. Ya cuando y vale 3, no hay nada. No pasa nunca por ahí la gráfica. Cuando y vale 4, no pasa nunca. Cuando vale 1.000.000, no pasa nunca. Entonces, la imagen va a ir sobre el eje de las y. La imagen va a ir desde menos 2 inclusive, porque por acá justo pasa por ahí, hasta este valor que es el más grande de todos, que es 2,5. Entonces, la imagen de la función va a ir de menos 2, está incluido. Entonces, si sí está incluido, que vendría a ser el puntito pintadito, son los corchetes. Entonces va a ir de menos 2 hasta este valor de acá, que en el eje y vale 2,5. También con corchete porque está incluido, ¿sí? Vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a hacer de esta función que está acá. Esto sí es función, porque si yo pongo la regla, siempre voy a cortar en un solo valor. Ahí corto en un punto, 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 siempre en un punto. Entonces esto sí es función. Ahora bien, vamos a ver de dónde a dónde es función, es decir, el dominio. El dominio dijimos que se lee sobre este eje, sobre el eje de las x. Entonces el dominio va a ser, cuando x vale menos 2, no hay nada acá. Recién cuando x vale menos 1 empieza, y este punto está pintadito. Entonces va a ser, el dominio de esta función va a ir de menos 1, ¿sí? Que está pintadito, es decir, que está incluido, entonces va con corchete, de menos 1, puntito y coma, hasta, y cuando acá vale acá, cuando va en 1 vale acá, en 2 vale acá, en 3 va hasta acá. Ya en 4 no hay nada, entonces va hasta 3 y también va con corchete. Ese es el dominio. Entonces, ¿esto es función? Sí es función. ¿De dónde hasta dónde? Y es función en el dominio de menos 1 hasta 3. La imagen, ¿de dónde hasta dónde va la imagen de esta función? Y la imagen es lo mismo sobre el eje de las y's. Acá tengo menos y acá tengo y positivo. Entonces yo me fijo, a ver, cuando y vale menos 1, no corta en ningún lugar. Cuando y vale acá, que es la mitad entre 0 y 1, es decir, menos 1/2, va a cortar acá. Por ahí pasa. Entonces empieza en menos 1/2. Está incluido porque pasa. Si sí está incluido, va a corchete. Va de menos 1/2 hasta... A ver, acá cuando vale menos 1/2 pasa por ahí. Cuando vale 0 pasa por acá y por acá. Cuando vale 1 pasa por ahí. Cuando vale 2 pasa por ahí.
Cuando vale 3, no pasa por ningún lugar. 4, 5, 6, 7 millones no pasa. Entonces va a valer hasta el numerito 2. Y eso va con corchete. Ahí tenemos el dominio y tenemos la imagen, ¿sí? Ahora vamos a ver esta otra función que tenemos acá. Bueno, acá nos dan de dato que este valor es 3 y que este valor es menos 3. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que esto va de acá, tiqui tiqui, pasa todo, va hasta menos 3 en el eje de las y, sube, sube, sube hasta acá, toca el punto 3 en el eje de las y, y sigue, 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 y acá se vuelve algo que se llama asintótica. Asintótica quiere decir que se acerca al eje de las X, pero nunca jamás lo pasa, nunca lo va a cruzar al eje de las X. Entonces, vamos a ver el dominio. Dijimos que el dominio se lee sobre el eje de las X, sobre este eje. Entonces, ¿de dónde viene la función? Y nosotros acá tenemos menos X, es el semieje menos X y viene desde menos infinito. Este es el semieje X y se dirige hacia el más infinito. Lo mismo pasa con las Y. Acá va menos infinito y allá va más infinito o infinito solo. Entonces tenemos que en el eje X viene desde el menos infinito, porque viene desde allá. La función viene desde acá, tiqui, 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 hasta acá. Entonces viene del menos infinito, ti, 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 ti. Viene todo por acá, todo por acá, todo por acá. Y después va a seguir, 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 va a seguir hasta el más infinito. Entonces el dominio de esta función va a ir de menos infinito hasta más infinito. Los infinitos siempre van con paréntesis, ¿sí? Después tenemos la imagen. Es lo mismo, pero sobre el eje de las y. ¿Para qué valores hay? Existen, ¿no? ¿Dónde está la gráfica? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el menos 4, ¿en algún lugar corta acá? No, en ninguno. En menos 3,5, por ejemplo, ¿corta en algún lugar a la función? No. En menos 3 sí, y acá arranca. Entonces la imagen empieza en menos 3, incluido porque sí existe en menos 3. Acá en este valor corta en 2 puntos. Si yo trazo acá una línea recta, corta en estos 2. Si trazo acá una línea recta, corta acá, acá y acá. Acá, tiki, 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 tiki. Acá en 3, corta acá. Y en 3 y un poquito más, ¿qué pasa? No cortan nada. No hay función. Y un poquito más arriba no hay, no hay, no hay. Entonces la imagen va a ser desde menos 3 hasta 3. Ahí está. Listo. Como más o menos para guiarse, esto cuando pasa esto que la función crece, ¿cuándo crece la función? Cuando yo apoyo la virome y sube, 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 sube la función, entonces crece, 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 crece. Acá empieza a bajar la función. ¿Por qué? Pues la virome empieza a bajar, entonces la función decrece, 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 decrece. Esta función, por ejemplo, acá crece, 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 crece y después decrece, decrece, decrece. Cuando sucede esto, que paso de un crecimiento a un decrecimiento, este punto va a ser un punto que va a ser un punto máximo. Vamos a llamarlo un máximo relativo, ¿sí? Acá, por ejemplo, es al revés. Bajo la binomio baja, decrece, 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 decrece hasta acá. Y luego crece, crece, crece. Cuando pasamos de decrecer a crecer, entonces este punto va a ser un punto que va a ser un mínimo relativo. ¿Estamos? Habíamos dicho que esto era una asíntota porque se acerca pero nunca llega a cruzarlo. Es asíntota en este caso con este eje X, ¿sí? Que vendría a ser lo mismo que decir con i igual 0, porque este vendría a ser igual 0 toda esta línea, ¿no es cierto? Por ejemplo, igual 3 es todo esto. Esto es igual 2, igual 1, igual 0, ¿sí? Ahí tenemos, va a ser dominio, imagen. Vamos a hacer unos más. Por ejemplo, este que tengo acá. Yo tengo esta gráfica, el dominio, ¿de dónde hasta dónde va a ser? Y bueno, dijimos que el dominio se lee sobre el eje de las X. Entonces, acá sucede lo mismo de esto de asintótica, ¿no? Entonces, esto acá se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero se va acercando, tiqui, 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 pero nunca va a llegar a tocarlo. Entonces, el dominio, cuando X vale 0, nunca va a pasar esto para allá. Entonces, el dominio va a ser desde 0, con paréntesis, porque en 0 no pasa,
acá tiqui, 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 se acerca y nunca lo va a pasar. Empieza en 0 y va a seguir hasta acá, se va hasta acá arriba, va bajando y acá pasa lo mismo, se vuelve asintótica porque sigue hasta acá, sigue, pero nunca pasa este eje X. Pero ¿hacia dónde se va? Hacia el infinito. Entonces el dominio acá va a ser de 0 hasta el infinito o más infinito. Yo acá le pongo el más infinito para que quede bien claro que es el positivo, aunque bueno, con poner infinito solo se sobreentiende que ya es más que es positivo, ¿no? A ver, uno no dice más 3, decís 3 directamente, entonces se sobreentiende. Vamos con la imagen. La imagen de esta función va a ir, siempre se lee del más negativo al más positivo, entonces acá tenemos menos i y que se dirige hacia el menos infinito. Entonces esto viene desde el menos infinito, esta función viene del menos infinito y sube hasta este valor que es 4. ¿Sí? Y después baja y se va para allá. Pero a mí como lo que me interesa es el eje de la psi va desde menos infinito tiqui, hasta 4. Entonces la imagen de esta función va a ir del menos infinito, que dijimos que siempre va con paréntesis los infinitos, hasta el 4 inclusive porque toca en 4. Justo acá hay un punto, por ahí pasa, por el punto 4, por el punto en X, no sé qué valor tendrá, vamos a suponer, no sé, 3 por ejemplo, sería el punto 3, bien y 4, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más. Tengo esta gráfica. Bueno, en esta gráfica, esto quiere decir, esta línea punteada, que por X igual 1 nunca va a pasar, ¿sí? Acá, tiqui. ¿Por qué? Porque acá se está haciendo asintótica. Entonces se acerca, pero nunca va a ser esto de pasarla. Entonces el dominio, si se fijan, viene desde el menos infinito, en el eje de las X, desde menos infinito, tiqui, y en el eje de las X se acerca al 0, porque 0 vendría a ser todo esto en el eje X. Se acerca al 0, pero nunca llega a pasarlo. Entonces el dominio de esta función va a ir de menos infinito hasta 0. Pero ¿qué pasa? Es como que luego pega como un salto y vuelve a seguir el dominio, que acá viene desde el 1, todo acá desde el 1, tiqui, hasta el más infinito. ¿Sí? Esto vendría a ser en realidad, bueno, esto más adelante lo vamos a ver, pero el 1 por este lado vendría a ser como un 1 por derecha, ¿no? Y el 1 de este lado un 1 por izquierda, pero bueno, ahora esto es lo básico. Vamos con la imagen. La imagen de la función se lee sobre el eje de las síes. Entonces, si es sobre el eje de las síes, ¿para qué valores vale para el eje Y? Y bueno, vamos a ver. Para el eje Y, yo me pregunto, ¿no? Arranco del más negativo, que es menos infinito. Si yo vengo del menos infinito, ¿dónde está la función? Y viene de acá, ¿no? Dijimos que venía de acá y acá sube hasta allá. Entonces viene del menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, en 0 vale acá, tiqui, y todo va hasta allá. O sea que viene del menos infinito hasta casi el 2, hay función en el eje Y. Pero acá, si nos fijamos en el eje Y, dijimos que, en este pedacito dijimos que va del menos infinito al menos 2. Sería así. Lo pongo despacito porque no es la imagen de todas las funciones de este pedacito nada más. Y este pedacito, si nos fijamos, viene también desde el 0 hasta el más infinito. O sea que si junto los dos, este pedacito canalizo la imagen que es del 0 al más infinito, y lo junto también con este pedacito que es del menos infinito al... Ay, ¿por qué puse menos 2 acá? No, es 2. Hasta el 2. Entonces, la imagen va a ir de menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Si yo agarro una regla, entonces digo, a ver, la imagen es donde yo apoyo la regla y pasa la gráfica. Si yo pongo la regla acá, pasa por acá, por este puntito de acá. Hay función. Si yo voy acá, tiqui, acá está la imagen. Ahí está la imagen, está. Toca acá está. Cuando i vale 0 está acá. Cuando i vale 1 va a estar acá y va a estar acá. Cuando i vale 2 va a estar acá.
cuando i vale 3 va a estar acá, cuando i vale 4 va a estar acá, cuando i vale 1.000.000 va a estar allá. Entonces la imagen va de menos infinito a infinito, es decir, que para cualquier número que yo agarre en el eje de las y, va a existir un valor correspondiente en el eje de las x. ¿Estamos? Con esto ya estaría todo lo que es dominio imagen viendo las gráficas.